Bueno, buenas tardes al auditorio. Es la primera vez que tenemos estas jornadas online, de manera que estamos todos aprendiendo a manejar el sistema. Tenemos hoy el privilegio de estar con el doctor Ignacio Maglio. Él es abogado, especialista en bioética, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped y miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética de la UNESCO. Fundamentalmente está acá porque es una buena persona y porque tiene mucho para ofrecernos desde su experiencia en diferentes comités de bioética. Y algo que tal vez no figura en su currículum profesional, pero sí en su biografía personal, es que es hijo del doctor Francisco Paco Maglio, nuestro querido Paco, que saben ustedes que ha sido un gran maestro de la infectología, pero fundamentalmente también de la antropología médica en nuestro país, a quienes los entusiastas y seguidores de una medicina humanística le debemos mucho. Por eso, este pequeño recuerdo y homenaje a Paco Maglio. Bienvenido entonces, Ignacio, a este encuentro. Hola Enrique, muchas gracias. Bueno, esto va a ser así lo más espontáneo posible. Por supuesto, el tema estaría centrado en las controversias bioéticas a las cuales nos ha enfrentado la pandemia. Y yo tengo una apreciación que es no personal, porque seguramente muchas personas tenemos esta visión de la circunstancia, de que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis sanitaria mundial, inédito, hemos escuchado muchos argumentaciones de todo tipo, pero la mayoría de ellas centradas en una mirada unidimensional del problema, basada fundamentalmente en aspectos biológicos, en aspectos materiales, y creemos que tal vez no se le dio la misma jerarquía, la misma importancia a aspectos de tipo ético, filosóficos, de tipo antropológico. Y creo que es tal vez la mayor deficiencia que puede tener algunas consecuencias nocivas para el tratamiento de nuestros enfermos, pero también hacia el futuro de nuestra sociedad. Creo que esta situación, como lo hemos anunciado en algunos encuentros anteriores, merece que seamos más reflexivos y que por eso tengamos una mirada lo más amplia posible de la problemática social, de la problemática humana que estamos enfrentando. De ahí la invitación a Ignacio Maglio para que nos dé su mirada desde el derecho, desde la bioética, sobre qué ha observado él y cómo observa actualmente la evolución de este acontecimiento. Sobre todo, en particular, ¿qué dilemas bioéticos se han presentado con más frecuencia durante esta pandemia, Nacho? Bueno, Enrique, en primer lugar, agradecerte, digamos, la invitación para compartir este encuentro con ustedes. Para mí tener este conversatorio contigo es muy importante porque vos siempre has tenido una presencia muy iluminadora en mi vida y también sos un gran bioeticista, y te agradezco también la evocación de Paco. Paco dio una definición de ética o bioética muy simple. Paco decía, ética es el otro, ¿no? Y en este sentido yo creo que la pandemia, yo digo que la pandemia tiene una capacidad desnudatoria muy importante, porque saca el velo, la pandemia, de situaciones, digamos, que padecíamos y que padecemos con total crudeza. Camus decía, ¿no? En el mundo siempre hubo guerras y pestes, pero siempre toman a la gente desprevenida, ¿no? Y yo creo que esta excesiva mirada biologicista, sanitarista, que es importante, claramente es una mirada limitada, porque no atiende a este fenómeno desnudatorio de la pandemia. Por eso a mí me gusta hablar de una nueva bioética pandémica. Nosotros estábamos acostumbrados a una bioética cuya centralidad estaba en el paciente, lo cual no está mal, sigue estando bien. Pero me parece que la pandemia nos obliga a transitar una suerte de transición
yo te diría epistemológica, filosófica y hasta política, a una bioética centrada en la comunidad. Es decir, de esa bioética clásica cuyo centro, cuyo epifenómeno era el paciente y los dilemas que se presentaban en la asistencia, la pandemia ha hecho necesario repensar esta forma de pensar la salud misma a través de estos tres postulados que yo veo de la bioética, una nueva forma de pensar la bioética. En primer lugar, yo digo que la pandemia ha puesto una situación muy importante, que es pensar en lo que es la ética de la responsabilidad. Ética de la responsabilidad en términos de Jonas, no voy a hablar de autores para no aburrirlos, pero esa ética de la responsabilidad, que significa poder hacerse cargo, responsabilidad es responder por las consecuencias de nuestros propios actos, ¿no? Darse cuenta que lo que nosotros hacemos tiene impacto necesariamente en el otro. A mí me gusta citar un poco a Francisco también, ¿no? Yo lo sigo, más allá de de lo que uno pueda creer o no. El Papa Francisco, cuando empezó la pandemia, dice la Tierra está pataleando, ¿no? Es decir, la Tierra está pataleando, y esta pandemia de alguna forma es ese pataleo de la Tierra, ¿no? Entonces yo diría, esa ética de la responsabilidad que también nos obligó desde la bioética, por ejemplo, a pensar cómo usamos los recursos. Y ahí se planteó el primer dilema. El primer dilema era a quién atender primero, quiénes tenían prioridad, a quiénes podíamos ingresar en terapia intensiva cuando las unidades de terapia intensiva eran limitadas, y a quiénes podíamos respirar o dejar de respirar. Entonces ahí también vemos una nueva dimensión de la ética, que yo creo que es muy importante verla ahora, que es la ética del cuidado. Hablamos de la ética de la responsabilidad y ahora hablamos de la ética del cuidado, que tiene que ver también con resignificar los fines de la medicina. Porque la pandemia también nos obligó a escuchar los límites del discurso sanitario, del discurso médico, del discurso bioético y del discurso jurídico. Especialmente cuando no hay alternativas terapéuticas, tanto para prevenir como para curar la infección por COVID-19. Entonces yo creo que ahí también hay que pensar en una transmutación de ese fin de la medicina, que va más allá del curar, y que tenemos que pensar en el cuidar. Lo cual no es poco, porque si uno, a Paco también siempre le gustaba brevar en las fuentes del origen, ¿no?, de las palabras, y vos fíjate que la palabra médico viene de aquel verbo griego medeo, y medeo justamente no es el que cura, sino el que cuida. También de alguna forma me hace recordar lo que Trudeau en el siglo XI después de Cristo mandó escribir a su mujer en su epitafio. Él fue víctima de lo que se denominaba el encarnizamiento terapéutico de la época, ¿no?, porque era un médico joven, una enfermedad desconocida, nadie podía curarlo, y fue asediado por la tecnología de punta. Siglo XI después de Cristo lo sumergían en piletas con sanguijuelas, le clavaban estopas, le hacían tomar orín de buey, una cosa espantosa, lo que hoy se denomina encarnizamiento terapéutico. Y él se hizo famoso porque mandó a escribir en su epitafio aquella frase famosa que decía algo así como que la medicina no es el arte de curar siempre, es intentar curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Entonces nosotros nos encontramos con esta necesidad de pensar en términos morales a la luz de nuevos valores, porque también nos dimos cuenta de la insuficiencia de los principios de la bioética tradicionales, de esos principios que venían casi dictados de una bioética, digamos, que podemos llamarla clase medista, machista y anglosajona, ese famoso mantra de Georgetown, que pensábamos que esos 4 principios eran suficientes: la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y la justicia. Y nos dimos cuenta que esto no tiene nada que ver con nuestro contexto cultural, ni siquiera con nuestro enclavamiento antropológico. De manera tal que en esta ética mediterránea que nosotros tenemos, tuvimos que buscar y encontrar nuevos fundamentos. Y yo aquí encontré 3 principios que a mi juicio son esenciales, Enrique, para trabajar en la pandemia, que son la dignidad, la solidaridad, la equidad y la confianza. Yo creo que estos deben ser los principios orientadores de una nueva ética de la salud colectiva, inclusive de una ética asistencial también, ¿no? Y quiero empezar a definir el tema de la dignidad, porque vos fijate que la dignidad es un concepto, a mi juicio, esencial, es un valor que fundamenta la bioética y los derechos humanos, por lo menos en mi perspectiva filosófica e ideológica,
pero sin embargo es un concepto muy difícil de precisar y de definir. Y esta imprecisión que tiene el concepto de dignidad ha valido o ha promovido una grieta, utilizando una palabra que está de moda, una grieta en la filosofía contemporánea, en la bioética contemporánea, donde muchos autores dicen que la dignidad es un concepto vacío, que tiene pocas posibilidades de uso y que es un concepto inútil. Por el contrario, nosotros decimos que la dignidad es un valor esencial, y ahora en la pandemia yo te voy a contar cuáles son las posibilidades de uso del concepto de dignidad. En primer lugar, para definirlo podemos decir que es un valor que se predica de los seres humanos, de las personas. Y esto no es un detalle menor, porque sabemos que hay otros entes que quizás tienen derechos, como los animales, el medio ambiente, las generaciones futuras, pero no tienen dignidad. De manera tal que esos entes que tienen derechos pero no tienen dignidad, podemos utilizarlos nosotros como fin para determinar, como medio para determinados fines, para crear vacunas, ahora que se está discutiendo el tema de vacunas, para generar alimentos, abrigo. De manera tal que lo que orienta este valor de la dignidad es que nos obliga a considerar a los demás y a que nos consideren a nosotros como fines y nunca como medios, desde aquella enseñanza kantiana también, ¿no? Perdóname, Nacho, Por favor. recuerdo una frase de Paco, y que además creo que está escrita en uno de sus libros, que él decía: la dignidad no es un derecho humano, es la base de todos los derechos humanos. O sea, sin el principio de dignidad, todos los otros derechos son meras cuestiones superficiales, superfluas. O sea, sin dignidad y sin el principio de la dignidad del hombre, no podemos hablar de ningún tipo de ética. Disculpame la interrupción, pero me pareció algo muy sintético, pero que de alguna manera nos confronta con qué decimos cuando decimos ética aplicada. De manera que, bueno, seguí por favor con No, tu, no, con tu discurso, pero me parece muy, muy valioso recordarlo en este no, momento. justamente es muy iluminador, porque por eso te decía que la dignidad más que un principio es un valor o un metaprincipio que es el fundamento primario y último de la bioética y de los derechos. Es decir, así que esa referencia me parece absolutamente pertinente, Enrique. Entonces la dignidad podemos decir estas tres cosas. En primer lugar, que es un valor que se predica a las personas. En segundo lugar, es un valor que nos obliga a considerar a cada uno de nosotros como un fin y nunca como un medio. Y en tercer lugar, lo que plantea la dignidad es lo que se denomina la inviolabilidad de la persona humana, es decir, que también es la gran paradoja, digamos, de la bioética y del derecho, que cada persona es un ser único e irrepetible. Somos diferentes y somos necesarias y maravillosamente diferentes. El mundo sería un embole si todos fuésemos iguales. Entonces, de alguna forma, esta es la gran paradoja, porque todos nacemos, como bien decía la Declaración Universal, todos nacemos en igualdad de libertades y de derechos, pero todos al mismo tiempo somos seres únicos e irrepetibles. Y esta es una aplicación práctica también del uso de la dignidad, en el sentido de que desde el más pobre hasta el más rico, todos merecen la misma consideración y respeto. Entonces vos fijate la aplicación práctica, porque también a la biótica hay que darle posibilidades de uso. Uso en el mejor sentido de la palabra, no uso con un contenido, digamos, neopragmático o utilitarista, sino uso para que la bioética esté al servicio de la gente que realmente lo necesita, para que la bioética esté al servicio de que sea un trabajo de servicio y de servicio compasivo. Después voy a volver sobre la ética de la compasión, que es lo que me enseñó también la pandemia. Pero volviendo a esto, vos fíjate la aplicación práctica. En los primeros días, meses de la pandemia, en Italia especialmente, después en España y al comienzo en la región del norte, en Italia, en Lombardía, allí hubo situaciones trágicas donde médicas y médicos tuvieron que tomar decisiones en condiciones de soledad, de anomia, de incertidumbre, donde llegaron a decidir quién vivía y quién dejaba de vivir, quién entraba a una terapia intensiva y quién dejaba de entrar, quién utilizaba un respirador y quién no lo utilizaba. Y allí, y luego en España también, se comenzó a utilizar a la edad como un criterio de asignación de recursos primario. Y fíjate que allí los adultos mayores, muchos murieron porque no tuvieron esa posibilidad de acceder al uso de ese recurso escaso.
Y nosotros nos dimos cuenta que esto claramente fue un abuso y fue una negación del principio de dignidad. Porque así se estaba instrumentalizando y se estaba tomando a esas personas como medio para un fin, y no se consideraba ese valor, esa dimensión esencial de la dignidad. Por eso nosotros en Argentina, las primeras recomendaciones que hicimos, también que tuvimos tiempo, ¿no? Esto lo hicimos con el diario del lunes, pero esta concepción de la dignidad nos permitió tener dos apreciaciones. En primer lugar, no considerar la edad como un criterio de asignación autónomo, y en segundo lugar, establecer, por ejemplo, criterios de asignación de discriminación positiva, donde tratábamos en forma desigual a los desiguales y en donde tratábamos de favorecer a los desfavorecidos. Y ahí, por ejemplo, utilizábamos criterios de asignación positiva a trabajadores de la salud, a trabajadores esenciales, a personas gestantes, a niños, niñas y adolescentes. De manera tal que fíjate que aquí hay posibilidades de uso concreto de este principio, digamos, de la dignidad. Y la otra cuestión muy importante que es que las valoraciones vinculadas a las condiciones sociales o a la discapacidad tampoco deberían ser criterios de asignación de recursos. En muchos países, lamentablemente, se utilizó, por ejemplo, la perturbación mental o algunas alteraciones neurológicas, llegado el caso, digamos, que al tema que nos une en estas jornadas, se utilizó muchas veces a la perturbación mental como un criterio de asignación de justicia, de asignación. Y para nosotros esto claramente atenta, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por otro lado, pulveriza ese principio de la dignidad, Enrique, porque se está considerando a esas personas, esa condición social o esa valoración social, como un criterio de asignación. Bueno, esto para Nacho, claro. entiendo muy bien, o sea, el criterio de aplicación de la bioética en estos casos, pero mi pregunta también va en este sentido. La asistencia médica es un derecho, pero no necesariamente debe ser una obligación. Por eso lo que quería preguntarte es, porque cuando digo asistencia médica también me refiero a la aplicación de algunos principios de la bioética. ¿Qué pasa en la pandemia, por ejemplo, con la aplicación de la ley de muerte digna, cuando a un paciente se lo interna compulsivamente, se lo obliga a recibir determinados tratamientos y las circunstancias que se le crean es las de morir estando aislado, sin ningún recurso afectivo, porque no solo está aislado a veces de su familia, sino que nos ha tocado ver pacientes que murieron aislados, inclusive del contacto con el médico, con el enfermero. Ese es un tema que te pediría que me dieras tu opinión, o sea, qué grado de obligatoriedad se le impone a la persona a recibir determinado tipo de asistencia cuando también podría negarse. Claramente, ese es un buen punto y también es una aplicación concreta del concepto de dignidad. Vos fijate que el derecho y la bioética no pueden promover ni favorecer el ejercicio abusivo de ningún derecho. Y esto fue lo que nos pasó en la pandemia. Nosotros, desde el equipo de cuidados integrales del Hospital Muniz y del Sanatorio Finoquieto, del Comité de Bioética, fuimos los primeros en realizar una recomendación para el acompañamiento en situación SUD, que es situación de últimos días u horas de vida, porque claramente nos pareció una situación oprobiosa, esas muertes aisladas, esas muertes solitarias, donde determinado fundamentalismo infectológico, ojo que yo tengo, mis amigos son todos infectólogos y infectoras, lo digo con cariño, pero un excesivo cuidado y una excesiva protección en supuestos de bioseguridad provocaba eso. Nosotros en el Hospital Muniz, con 6 salas de terapia intensiva, con cientos, hemos llegado a tener 30, 40, 50 ingresos por día, eran personas que ingresaban por la UFU, la familia no las veían más, teníamos que inclusive nosotros darle elementos esenciales para su higiene. Esas personas no veían más y si llegaban a morir, jamás tenían posibilidad de morir acompañadas. Hay un gran oncólogo y bioeticista y paliativista argentino, Alfredo Navigante, yo lo quiero mucho. Alfredo estudió durante muchos años los deseos en los finales de vida de cientos de personas que él acompañó en situación final de vida. Y él estableció un solo aspecto que era común a todas esas personas en los finales de vida, que era que nadie quería morir solo, todos querían morir acompañados. Y este creo que es un derecho humano esencial, el derecho a morir en paz y a morir acompañado y, por supuesto, a morir sin dolor.
De manera tal que lo que vos decís, Enrique, a nosotros nos pareció una situación de mucho desamor, de mucho desamparo. Eran muertes desaparecidas, ¿no? Una compañera la llamó así, a pesar de la referencia a uno de los momentos más oscuros de la historia argentina, ¿no? De la dictadura, pero muertes desaparecidas porque la gente no podía asistir tampoco. Entonces esto generó, y también hay ya sistemas, hay estudios secuelares sobre la epidemia de familias que no han podido transitar el adiós, y que hay situaciones de lutos y de duelos patológicos al no haber podido estar en los finales de vida. De manera tal que nosotros esto lo pensamos, no solamente lo pensamos, sino que lo actuamos y realizamos las primeras recomendaciones para el acompañamiento de situación de final de vida. Y lamentablemente hemos observado muchas situaciones, aún en nuestro ámbito de trabajo, donde la aplicación estricta, te diría de manera literal y mecánica de los protocolos, es como cuando se aplica la ley también de manera literal y mecánica, o sea, soslayando el espíritu de la ley. Cuando se aplica de esa manera pragmática, se cometen grandes, no solo errores, sino violaciones, inclusive a derechos fundamentales del paciente y de sus familiares. Yo creo que también ha influido mucho el miedo que todos hemos tenido en distintas formas y momentos durante la pandemia, porque el miedo es algo instintivo, básico, respecto de la posibilidad del contagio, pero un mecanismo de defensa psicológico, social, que a veces observamos ante el miedo, es el solicitar de alguna manera tácitamente que se nos den protocolos de acción para evitar tener que tomar decisiones creativas y aplicar en cada caso la decisión más prudente. Es como si dijésemos, bueno, la medicación es aspirina para todo el mundo y con todas las personas yo me comporto de la misma manera, cuando eso es un contrasentido de la medicina humanística y de la medicina basada en la ética y en la dignidad. O sea, una decisión tomada sobre un paciente en este momento no significa que la misma decisión tenga que aplicarse a otro paciente en otra circunstancia. Por eso, el tema de la ética basada en las circunstancias creo que es un tema en el cual deberemos profundizar mucho, sobre todo cuando haya terminado este periodo en el que todavía estamos un poco ajetreados así por pensamientos hegemónicos, mucha ideologización del pensamiento, mucho intervencionismo epidemiológico, sin demasiados criterios antropológicos, que es lo que yo decía al principio, o sea, que las decisiones de una eventual nueva normatividad social provengan de epidemiólogos, infectólogos y políticos, creo que es un peligro del cual tenemos que estar advertidos, porque todas esas decisiones vienen tamizadas por el miedo de la sociedad. Y una sociedad con miedo es una sociedad muy susceptible de ser manipulada. Y eso ha ocurrido en pequeños ambientes y en ambientes mucho más amplios en nuestro país y en todos los países del mundo. Esto no es una cuestión política local, aunque también tiene sus connotaciones políticas locales. Pero advirtámonos y advirtamos a nuestros colegas sobre el peligro de la aplicación de protocolos como mecanismo de defensa que nosotros a veces usamos para estar más tranquilos, ¿no? Siempre vamos a tener la obligación del pensamiento aplicado a la persona en particular. No sé si seguramente ustedes en el hospital también lo deben haber visto, ¿no? Haber observado este fenómeno. Sí, ¿Qué sí, te parece? sí, sí, totalmente, Enrique. Mira, en el hospital nosotros, esta es la quinta epidemia grande que padecemos, desde la epidemia del VIH-Sida, SARS, en fin, todas. Pero en esta claramente hay un punto transversal que es el miedo. Así que allí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando se habla de lecciones aprendidas de la pandemia, a mí yo prefiero hablar de lecciones enseñadas. Todavía me parece que no aprendimos o aprendimos muy poco. Así que comparto esto que vos decís. Pero una de las cosas que yo aprendí también en esta pandemia y relacionadas con el miedo
es quizás a comprender más y a juzgar menos. Porque yo creo que frente al miedo, y voy a desarrollar en estos, nos quedan 7 minutos, pero quiero desarrollar en estos minutos lo que vos me habías insinuado en tu reflexión muy profunda, que yo creo que hay un principio también que es una especie de antídoto contra el miedo, que es la confianza. El principio de confianza para mí es un principio fundamental, poco estudiado. Hay algunos autores alemanes, como Luhmann, que han estudiado el principio de confianza, pero yo creo que hoy que nunca, hoy más que nunca, es necesario revitalizar, profundizar y promover la confianza. Por varias razones. En primer lugar, porque la confianza es un elemento esencial para la vida humana. Es decir, vos fíjate que sin confianza ninguno de nosotros esta mañana se podría haber levantado de la cama. Y sin confianza, mucho más aún, es imposible las relaciones clínicas, donde, como decía Engelhardt, los pacientes y los médicos y las médicas son dos extraños morales, ¿no? Que en un punto tienen que saber convivir y ponerse de acuerdo para transitar un camino. Por eso yo no creo en una organización protocolizada de la existencia, como decías vos. Esto es claramente una falacia. Y mucho menos aún una organización protocolizada de la atención médica. Yo creo que hay mucho más que eso. Y en relación a esto, eh, recuerdo lo que decía Potter, ¿te acuerdas que Paco también siempre lo decía? La relación médico-paciente es el encuentro entre una conciencia y una confianza. Es una de las definiciones más simples y más robustas que encontré también, ¿no? De manera tal que yo creo que es muy importante que la ética de la pandemia se base más en la convicción que en la coacción. Vos fíjate que el confinamiento o las estrategias, digamos, de aislamiento fracasan cuando son impuestas por el miedo. Enrique, y vos lo dijiste muy claramente. Cuando vos el aislamiento lo sostenés por el miedo a la sanción penal, o que te agarre un gendarme o un cana y te meta preso, o te haga un proceso penal, eso tiene un límite, tiene un punto. En cambio, cuando vos las prácticas, digamos, sanitarias, las afianzás en esas convicciones que tienen que ver con la solidaridad, con la confianza, digamos, con la equidad, son mucho más, van a ser mucho más robustas, van a ser prácticas que van a generar mucho, mucho mejor impacto en la epidemia. Entonces, por eso yo creo también que la confianza debe generar esa necesidad de tener lo que yo llamo una epidemiología compasiva. Y también creo que la compasión, como te dije al principio, es una de las herramientas fundamentales para esta nueva ética y para esta nueva normalidad. Porque yo no quiero volver a la normalidad previa, ¿no? Donde la tierra pataleaba. Y en esta nueva normalidad yo apuesto a la compasión. Compasión, ya hay trabajos hechos en el mundo muy buenos con ensayos clínicos sobre el uso de la compasión en medicina. La compasión no es lástima, ni misericordia, ni piedad. La compasión es ese sentimiento de apertura frente al sufrimiento propio o ajeno, seguidos de ese deseo de revertir, de ayudar y de aliviar, ¿no? Yo creo que hay que volver un poco a eso, ¿no? Volver un poco a esa compasión hipocrática de la que hablaba Hipócrates, cuando decía que muchos pacientes se curan solamente con la satisfacción que les produce alguien que los escucha, ¿no? Eso que también planteaba Paco, ¿no? Transmutar del interrogatorio al escuchatorio. Interrogar menos y escuchar más, Enrique. Y en definitiva, esa ética de la compasión, como también decía Hipócrates, nos hace ver la necesidad de que es mucho más importante hoy saber qué persona tiene una enfermedad en lugar de saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Entonces creo que para terminarte, me parece que esta reflexión creo que la compartís y creo que puede echar algo de luz sobre nuestra responsabilidad como trabajadores de la salud, ¿no? Sin duda, y recordar que la confianza en una relación es bidireccional. Por eso Claro, el médico también debe aprender a confiar en su paciente, claro, el gobernante debe aprender a confiar en su gobernado, claro. el dirigente en su dirigido, ¿verdad? O sea, porque el vigilar y castigar no es solamente un título de una importante obra de Michel Foucault, sino que es un motivo de reflexión, hasta qué punto vigilando y castigando se puede promover salud. Es todo lo contrario. Ignacio, en principio, muchas gracias nuevamente. Creo que este encuentro sirvió para abrir un espacio de reflexión, que es lo que estamos intentando en este tiempo a veces de locura. Sustraernos un poco al miedo, a las emociones colectivas, a esta situación de pensamiento de rebaño que a veces
tiende lo que también se ha dado en llamar infoemia, ¿no? Que es este exceso de información sin reflexión. Por eso, escuchar a las personas que verdaderamente tienen conocimiento y tomarlo como principio de un trabajo interior de reflexión me parece fundamental. Te digo a vos, Nacho, y al público que nos está escuchando o que nos va a escuchar cuando este video les aparezca en sus pantallas, que vamos a tener la oportunidad de hacernos preguntas eventualmente críticas, aporte de otros puntos de vista sobre este tema, y nos volveremos a encontrar el 12 de diciembre, creo que es el segundo fin de semana de diciembre, no estoy mucho en eso, pregúntenle al vicepresidente de las jornadas, él debe saber. Pero nos volveremos a encontrar entonces y estaremos nosotros muy dispuestos a escuchar y en lo que podamos también a responder. Nacho, te mando un gran abrazo, sos un amigo de allá de la casa y nos reencontramos pronto. Muchas gracias, Enrique. El agradecido soy yo. Gracias por esta oportunidad y bueno, un abrazo afectuoso a todos los que nos van a escuchar. Gracias. A vos, hasta pronto.